Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros en nuestra reflexión sobre el Evangelio de San Juan. Hoy con el capítulo 6, versículo 45. Queridos amigos, este estudio bíblico que nosotros estamos haciendo lo podemos encontrar siempre a través de esta plataforma. Ñande Yarañe es siempre con el estudio bíblico, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ya esa todo ese contexto narrativo, es decir, cómo se encuentra el versículo dentro de la gran narración. Luego miramos también ese contexto histórico, qué es lo que pasó, qué es lo que había por detrás, cómo estaba viviendo la comunidad, ¿verdad? Luego un contexto cultural, ¿por qué? Porque nosotros vivimos dentro de una comunidad. Y también el contexto antropológico, es decir, muy humano, cómo reaccionamos ante problemas y cómo resolvemos esos problemas. El contexto entonces antropológico, es decir, el hombre que entra en su cultura, ¿entienden? Y después ya miramos las palabras claves del versículo y lo más importante, queridos amigos, las enseñanzas, ¿verdad? Hoy, con este versículo 45 del capítulo 6 de San Juan, está escrito en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Entonces, queridos amigos, la atracción del Padre ya es una enseñanza, ¿verdad? La atracción del Padre se presenta aquí como una enseñanza directamente. Está escrito: todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Es decir, tiene que haber una atracción, y esa atracción quiere decir yayupaitea, yaguatapaitea, pe ñande ruoto lleva. Como que reúne, ¿verdad?, a sus hijos. Todos serán atraídos, todos serán llevados hacia el Padre. Jesús entonces explica siempre aquí, ante esa cabeza dura, porque decíamos que los judíos murmuraban, decíamos, o sea, se cerraban a la posibilidad de la novedad y del accionar de Dios. Jesús explica cómo actúa la atracción divina, mencionada en el versículo ya que hemos visto en el 44, ¿verdad? Entonces, aquí en este versículo nosotros decíamos que el Padre atrae al ser humano, pero pero para enseñarnos interiormente. La atracción de Dios, la fe en Dios, el adherirse a Dios es para aprender entonces, porque Él nos va a enseñar
entender incluso nuestra interioridad. No se trata de una fuerza irresistible ni de una predestinación arbitraria de parte de Dios, sino de una gracia que ilumina, invita y espera una respuesta libre. Había algo cierto. Peñan de Yei que Verojina lleva a Yei Cuave, Peñan de Yara, a Pe y gracias, libremente, pues nosotros eso lo hacemos. Y lo buscamos y después comenzamos a saborear más, ¿verdad? A saborear más, a entender más. Y esto es lindo, ¿verdad? No es solamente entonces lo que uno puede elucubrar con la razón, sino que en la medida en que uno es atraído por el Padre, cuanto más uno entra, es más atraído y más ama eso. Por lo tanto, hay un cumplimiento de la promesa profética aquí, porque pensamos yo presentar Ñandea, está escrito en los profetas, hay un cumplimiento. La expresión que aquí aparece es el didactoi theou, vean de ellos griego, didactoi, enseñados por Dios, didactou seu. Procede también del Antiguo Testamento, Isaías 54:13, donde se anuncia la restauración de Dios. Y así que San Juan, y la pecha antes de ya basajina, sino que él toma lo esencial y lo fundamental para volver a ponernos aquí delante. Upeaje Imaque Isaías, como dijo la profecía, como dijo el profeta, está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Apea Isaías 54:13, lleva la didactoi theou. Es decir, queridos amigos, Jesús sitúa aquí esa promesa de los profetas, alrededor de su propia persona. Es decir, quien verdaderamente aprende la palabra, quien verdaderamente aprende desde Jesús, entonces quiere decir que termina después reconociendo y acogiendo al Hijo. Quien escucha y entiende lo que el Padre nos está pidiendo, ya oigo de cuál es la voluntad de Dios. A la ya pillaron allá echaron cuál es la voluntad de Dios. Y claro, ciertamente que vamos a aceptar y vamos a acoger al Hijo, es decir, a Jesús, porque ya pilla, allá igual, aupeala, y a San Juan, por medio de los profetas, ellos ya habían escrito, todos serán enseñados por Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas. Todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Todos serán enseñados. Superes y andejina, ¿verdad? Por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe sus enseñanzas viene a mí. Queridos amigos, la enseñanza dentro de la tradición de Israel es muy importante, ¿verdad? Porque en Israel aprender significaba recibir la Torá. Recibir la Torá. Y la aprender, Gina, dentro de la cultura, ¿verdad? Dentro de la formación del pueblo, la Torá esencial y fundamental. Recordemos que después del exilio, ellos aprenden desde esa experiencia del exilio, que aquí tenemos que centrarnos, pero totalmente y absolutamente desde Dios. Más o menos, porque después de la guerra de 1870, una nación diezmada, una nación que quedó en las cenizas. Vea la ave fénix, pero ¿quiénes son las que hicieron resucitar verdaderamente a la nación? Mala como puedan llegar. Y fueron las mujeres, ¿verdad? Por eso el Papa Francisco siempre decía, la mujer más gloriosa de América Latina es la mujer paraguaya, ¿verdad? ¿Por qué?
y porque justamente, queridos amigos, desde esto que estamos mirando, desde la oración, desde ese encuentro personal y del apuntar de nuevo hacia Dios. Ciertamente que dejó muchas cosas de las que nosotros todavía hasta hoy no podemos salir, ¿verdad? Que ha marcado nuestra historia, ha marcado nuestra forma de ser. Y entonces el significar para Israel, después de una experiencia tan dura como fue la del exilio, ahora la Torá era transmitida por los padres, es decir, los valores religiosos, los valores de Dios. Tanto los padres, los escribas, los maestros, y todo esto se hacía de generación en generación, ¿verdad? En Terobetea, todos estamos comprometidos a transmitir esa palabra de Dios. Jesús entonces aquí tampoco rechaza las mediaciones, absolutamente, no rechaza, pero revela una enseñanza mucho más profunda. Cuando entonces ya pitante la ñande, ñahendúa, en la sociedad lo humano. UPB, y por interés UPA, sino que Dios mismo educa ahora el corazón y la inteligencia del hombre, el corazón y la inteligencia del creyente. Es ahora. ¿Quién? Y es justamente el Dios mismo, el Padre. No es simplemente entonces un conocimiento humano, sino que es el mismo Padre quien nos hace entender. Hoy que veña de apetu ume, peña de ya haya en banala, ya ella de ya pues ya calcula. Pero cuando ahí simplemente por una cuestión humana, sino que nos está diciendo que es Dios mismo el que educa nuestro corazón. Pues la ya de pues no vaya mañana peña de apetu ume ya esa cuaina va ese papel ñandeyara, ahí está, el Espíritu del Señor, ¿verdad? Que forma, que revela. Por lo tanto, la docilidad como condición del aprendizaje. Tiene que haber docilidad. La daipóriramo docilidad, queridos amigos, en este camino para aprender las cosas. Nosotros nunca vamos a poder superarnos, nunca vamos a poder ir adelante. La docilidad es importante, la docilidad es lo que nos ayuda a nosotros. El ser humano, nosotros podemos poseer muchos conocimientos religiosos, pero sin embargo podemos permanecer cerrados, orgullosos e incapaces de dejarnos corregir y dirigir por el Señor. Añandella es pero estamos encerrados. No somos capaces de abrirnos a esa gracia de Dios. Entonces la verdadera inteligencia bíblica consiste en conservar la docilidad interior. Esa es la verdadera docilidad, queridos amigos. La docilidad interior apunta a eso. Es necesaria para que la verdad transforme nuestras ideas, nuestras decisiones, nuestras conductas, ¿entienden? Eso es lo que necesitamos, conservar una docilidad interior, no una inteligencia simplemente que después nos encierra y nos embota. Lleva. Allá pitaña de bebé. Upéniga tuña de opeñase. Así que con alaña de yeyerea lleva. No es el mucho conocimiento, el mucho saber, sino que sobre todo el degustar profundamente ese misterio de Dios. Cómo la palabra de Dios nos hace entender y saber cuál es su misterio y cómo Él se va relacionando con nosotros. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Está escrito esto en los profetas. Todos serán enseñados por Dios.
todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Entonces aquí nosotros tenemos algunas palabras claves, queridos amigos, ¿verdad? El acusas, habiendo escuchado. La recepción que precede a la respuesta. Véala, escuchar. Y nosotros sabemos muy bien, esto lo tenemos en todo caso en griego, ¿verdad? Pero este es el famoso Shema, el Shama Israel, ¿verdad? La recepción, la escucha, precede, queridos amigos, a la respuesta. Es decir, ñajendu uraeana, ñañamindu uraeana, pero coña de ya hoy, yaguapea ñañamindu upona o bebé, ñamindu y cuajan guaisha peñan de yara, va epalo y cuaca se añandejina, va epalo mombe umia añande. Ese es el escuchar. Por lo tanto, el significado y el sentido bíblico del acusas, es un participio del verbo acuo, que significa escuchar, oír con atención, acoger una palabra. Vea la acouo, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? El acouo. Y en la Biblia, escuchar, por lo tanto, no consiste solamente en percibir sonidos. Ahí vean, ahí cuña gendúan tejina loicoa, percibir sonidos, sino en abrirse obedientemente a la palabra recibida. Abrirse obedientemente a la palabra recibida. Esto es importante, queridos amigos. Esto es esencial, ¿verdad? No es solamente percibir. Alleva. Alleva, percibir sonido. No. Aquí es verdaderamente abrirse obedientemente a la palabra recibida. En el sentido de una exégesis teológica, queridos amigos, nos lleva, ¿verdad?, a entender aquí. Tenemos que entrar, japeando la exégesis, lleva, extraer, pero la renojejanua lleva para poder sacar lo profundo, ese mensaje, esa exégesis teológica que nosotros hacemos. Jesús aquí con esta frase establece una secuencia fundamental. El creyente escucha al Padre y como consecuencia viene al Hijo. Ogendura escucha al Padre. Y una vez que uno escucha al Padre, entonces se acerca y viene al Hijo. Pero primero tiene que escuchar. La nojendu y nojina, entonces, dicatuilaña pena o asúa lleva por el mensaje. Pero añandejina. El mensaje es esencial, ¿verdad? Pero para que ese mensaje me pueda tocar y yo pueda entender, ajenduana, aguapuana, añaminduana, porque ya estábamos diciendo que la acusas aquí no es simplemente un percibir sonido, sino que eguapua añamindu, Shema Israel, eguapua añamindu, ejendu, no existe oposición entre el Padre y Cristo. Cuanto más auténtica es la escucha de Dios, más profundamente conduce al encuentro con Jesús. Más profundamente te lleva al encuentro con Jesús. Como está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Hasta ahí todo bien. Pero después viene esa segunda partecita. Todo el que escucha al Padre los endueña. Entonces recibe la enseñanza del Padre. ¿Por qué? Porque escucha al Padre. Y desde ahí viene a mí. Entonces, esta palabra acusa es muy importante, queridos amigos. Entonces no existe esa oposición. Por una parte que está el Padre, por otra parte que está el Hijo. Va para la anderea, va para la shejaea o lo que sea. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el mazón. Mazón, habiendo aprendido, dejarse formar por lo que hemos escuchado, ¿verdad? Ese es el mazón. El significado y sentido bíblico es un participio del verbo manzano, que significa aprender, comprender, dejarse formar. Manzano, dejarse formar, comprender. Y entonces aquí el evangelista San Juan, él distingue entre escuchar y aprender. Escuchar y aprender.
Una persona puede oír una enseñanza sin permitir que esa cambie su manera de pensar. Seguimos igualito que antes, ¿verdad? Entonces aprender significa que la palabra ha atravesado ya las resistencias interiores. La palabra que fue ablandando comienza a formar un criterio nuevo. La palabra tiene que formar criterios nuevos. Peñas enduros y una peña de yarañe, ñañe punumara, lleva homo ubeñane akame, peña de ñamaña, haya, las cosas del mundo. Y eso después le vamos a llamar, ¿verdad?, conversión. Pero hay que tener criterios nuevos. Y entonces los interlocutores, los que están aquí, han escuchado a Jesús, pero todavía no han aprendido de él. ¿Y por qué? Porque están embotados, no en Dusein Baebe, estoy cuasi en Baebe. La fe comienza cuando la escucha se transforma en formación y se transforma en conversión. Ahí entonces, queridos amigos, comienza a manifestarse la verdadera fe en el corazón y en la vida del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender, ¿verdad? Está escrito en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Consecuencia, viene a mí. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? En primer lugar, que Jesucristo es el cumplimiento de la enseñanza profética. Jesucristo es el cumplimiento de la enseñanza profética. Porque está escrito en los profetas. Entonces, Jesucristo aquí es presentado como el cumplimiento de lo que ya han dicho los profetas. Esa promesa sobre la humanidad enseñada por Dios, dicha por Dios, alcanza su plenitud en el encuentro personal con Jesucristo. Toda auténtica enseñanza del Padre orienta el corazón hacia el Hijo. Nos lleva hacia el Padre. Nos lleva, o mejor dicho, el Padre que nos lleva hacia el Hijo. Nos lleva hacia el Hijo. Pero es la enseñanza, esa enseñanza que entra en el corazón hoy. ¿Qué? Peñane ñe ame upeye oñe puno va pues. Peñane aputu uye con angañane mongu etahina. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación plena de Dios. Y entonces nos lleva hacia Jesús. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el Padre atrae enseñando interiormente. El Padre atrae, pero ¿cómo te va a atraer? ¿Cómo vas a hacer para acercarte? Y aprendiendo sus enseñanzas. Ahí está. El Padre atrae enseñando interiormente. La atracción divina no destruye la inteligencia ni anula la libertad humana. No destruye la inteligencia ni anula la libertad humana. Esa es la atracción, queridos amigos, una atracción divina que jamás va a destruir la inteligencia, ¿verdad? Jamás va a destruir lo que te atrae. Al contrario, siempre te va a fortalecer, porque de en cuanto mare yesa, cuare yesa, peare y purupona, vea lleva, pene a cambio me acueñan de yara. Entonces, más vas a degustar de la acción, de la gracia, repillaveta, va a palañan de yara la hoja, cuau, pene no debe lleva. ¿Entienden? Y eso es así, ¿verdad? Eso es consecuencia, ¿verdad? Cuanto más utilizamos la inteligencia, más vamos descubriendo de posibilidades maravillosas, espectaculares que Dios nos ofrece. ¿Entienden? Cosas espectaculares. Dios atrae mediante su palabra. Es decir,
su gracia, su espíritu que trabaja el ser humano, solamente lo que hace, queridos amigos, es escuchar. Pero escuchando, tiene que aprender, y eso es lo que es esencial. Aprender y luego creer. Escuchar, aprender y creer. 3 palabras, 3 verbos claros. Primero uno escucha, desde la escucha uno aprende a aprender. Eñe prende, eñe encarama ese, porque eres enduriré, manteupea y catundela ya poa llevaré y cuab. Y luego crees. ¿Qué quiere decir creer? Creer quiere decir aferrarse y decir que algo cierto a cual serás ataina petape ponare. Una tercera enseñanza es que no basta recibir información religiosa. Información religiosa. No, porque no basta. Es posible conocer doctrinas, textos, tradiciones, pero no permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra vida. No permitimos que nuestra vida sea transformada verdaderamente para ser un verdadero y fiel seguidor de Jesucristo. La fe, por lo tanto, no consiste solamente en acumular información, sino en aceptar una verdadera formación espiritual, moral y existencial. Aceptar verdadera formación existencial, espiritual, moral, existencial, espiritual. Entonces, esto es, queridos hermanos. Una cuarta enseñanza es que la gracia divina compromete la libertad humana. La libertad humana, entonces, la iniciativa de la salvación pertenece siempre a Dios, que llama, que ilumina, que atrae. Llama, ilumina y atrae. Esto es esencial, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa de la salvación pertenece siempre a Dios. Esta salvación, ¿verdad?, pertenece siempre a Dios. ¿Por qué? Y porque justamente es la que nos ayuda, ¿verdad?, a entender. Es la que comienza a trabajar en nuestro corazoncito, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, llamar, iluminar, atraer, mirar. Sin embargo, el creyente debe responder mediante la escucha, mediante la docilidad, mediante la conversación, mediante una adhesión concreta a Cristo. Así entonces nosotros podemos escuchar, escuchando, después adherirnos, ¿verdad? La inteligencia que nos ayuda a adherirnos plenamente. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que para reconocer al Maestro debemos volvernos a hacernos discípulos. ¿Quién es este Maestro? Entonces, nosotros debemos volver a ser discípulos. En esa medida vamos a poder entender, saber y responder. Cuando hay un orgullo espiritual, hace creer que el ser humano que ya conoce suficientemente, y que no necesita aprender nada nuevo. Eso pues es el gran error. Lleva la ñaimo a la yeikpa maoi, lleva senaicote maoi, upea senda javi maoi la misaja, upea senda leve maoi, upea na henduweima, pe oñembo eañande, ¿verdad? Entonces estas cosas, queridos amigos, son las que nosotros necesitamos tomar cordura de nuevo, entender, saber, porque necesitamos ponernos en manos del Señor, aprender siempre cosas nuevas que el Señor nos ofrece. Jesús enseña que solo quien acepta convertirse nuevamente en discípulo puede reconocerlo como el Maestro enviado del Padre. Solamente el que acepta, y ese es el corazón que mueve nuestro conocimiento, pero que nos lleva hacia nuestra libertad. Y la libertad es la que nos va a decir, bueno, nave, porque a veces de Yara, la gracia, porque esta es la gracia de Dios,
Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.